Empezamos por acá. Ciclo 2. ¿Ahí ve la pantalla o me perdí la...? Sí, Sí, se ve. está viendo. Sí, profe. ¿Sí está viendo? Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces no pensaba dar esta diapositiva, pero como me dijeron de ceros, voy a empezar un poquito más atrás. Ya en la plataforma le subí el código que hicimos. La invitación es que creen las otras clases, en fin. No tiene sentido pues de que yo las haga porque miren que no es complicado. Entonces, para que apliquen y practiquen. Y ya el que quiera pues llevarlo a bases de datos, lo hacen y lo pueden presentar como reto. Aunque ya me imagino que cada formador dio unos retos para resolver. O sea, cada formador tiene autonomía en el manejo de su materia. Entonces, sí, por ese lado, no opinaría yo mucho. Ya cada uno tiene sus decisiones. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí en la plataforma ya les pegué las diapositivas y básicamente entonces lo que vamos a ver es desde ceros cómo llevar un problema a una base de datos para recibirlos ya en nuestro lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces empezamos. Acá obviamente hay unas herramientas que nos ayudan a modelar, ¿cierto? Pues ya en mi vieja data eso era punta de hoja, ¿cierto? Y uno rayaba mucho, en fin, ahora hay mucha facilidad. Para el diseño pues está el StarML también. A mí personalmente me gusta más este porque tiene más interfaces para hacer y más componentes. Ahí vamos a aprender a hacer el modelo conceptual del por qué esa información que estamos analizando, representarla en forma gráfica nos ayuda mucho para el diseño, que hacerlo de memoria. Obviamente cuando uno ya tiene cancha, de una vez va haciendo el diseño, pero hay unos pasos previos. MySQL Workbench me permite pasar ese modelo conceptual que tengo a un diseño de bases de datos relacional. Ahí ya es lo más cercano a una estructura de almacenamiento donde se va a guardar información. Ustedes conocen estructuras de almacenamiento, listas, tuplas, diccionarios. Acá tenemos de clases en el diagrama de clases. Acá se mantiene clase, ahora le voy a cambiar unos nombres. Entonces, esto ya es lo más aproximado y con esta herramienta es muy buena porque me permite crear unos scripts para llevar al motor de la base de datos, que finalmente es el repositorio donde se almacena la información. Esa información que tenemos en este momento es temporal, ¿cierto? La red necesitamos tirarla a, a un repositorio de bases de datos, que para eso está un servidor de bases de datos. Y entonces por eso hemos instalado OneServer o SAM, que lo que hacen estos servidores es simular un servidor local, ¿cierto? Porque normalmente las bases de datos uno las tiene por allá en un servidor diferente a mi computador y entonces aquí se simula como si fuera el servidor. Y cuando ya está listo la aplicación y la base de datos, uno las lleva ya de mi computadora al servidor y es transparente. Pues si funcionó acá, va a funcionar allá. Cambian, digamos, la dirección IP y algunos parámetros. Cuando se instala WebServer o SAM, pues se instalan dos servidores. Hay un servidor web que es el Apache. En este momento, pues no necesitamos servidor web. El próximo ciclo, sí, en el 3, para poder correr aplicaciones en el navegador, ¿cierto? Miren que aquí estamos en aplicaciones por escritorio. Y también se instala un motor de bases de datos como MySQL. O sea que MySQL como tal es nuestro sistema generador de bases de datos. Ahí va a ir a guardar la información.
En Python 1 la tiramos a un archivo binario, los que alcanzaron a ver archivos, y guardamos la información ahí. Cuando abríamos el programa, cargábamos la información. Entonces, hoy vamos a hacer ese proceso. ¿Cómo construir esa parte? Usted primero construye la casa, ¿cierto? Antes de irse a vivir. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a construir esos espacios de almacenamiento para que la información se vaya a vivir allá y la podamos visitar para traer la información y al momento de la visita le podemos llevar información. Así de fácil es esa parte. Lo que sí es cierto es que la base de datos es totalmente independiente del programa. Yo puedo a mi base de datos tirarle desde cualquier lenguaje de programación, desde Python, desde Java, de C Sharp, de cualquier otro. Pero si mi base de datos es robusta, ya las aplicaciones que se defiendan, ¿cierto? Porque el motor me va a ayudar a validar que esa información sea la correcta. ¿Cuánto? Cuando yo tengo un buen diseño. Un software de calidad no está en lo bonito que se vea, sino en la base de datos que, bien robusta que soporte todo lo que quiera, ¿cierto? Que no me va a permitir inconsistencias y demás, eso lo hace el motor de la base de datos. Porque si no, pues llevemos todo eso a Excel y Excel le recibe toda esa información y seguimos en Excel. Y Excel también filtra y hace consultas y todo, pero no hay seguridad. En cambio, en el motor sí le va a garantizar que si la información va mal, no se la deja almacenar. Aquí hacemos el empalme. En este momento vimos un mundo real nosotros y como cualquier mundo real, entonces para el diagrama de clases, ¿qué hicimos nosotros? Para orientado objeto utilizamos un diagrama de clases. Si es orientado a relacional, vamos a utilizar un diagrama MER, un modelo entidad-relación. En el diagrama de clases que aprendimos, clases, atributos, métodos, asociaciones, generalización, composición, cardinalidad, encapsulamiento, polimorfismo con sobrecarga, con override e interface. Mire que vimos todo eso sí o sí, ¿cierto? Si yo domino todos esos temitas, sé programación orientada a objetos. Y son preguntas comunes en una entrevista, qué es polimorfismo, y qué es sobrecarga, qué es encapsulamiento, o sea, los pilares de la programación orientada a objeto que vimos. Acá en el modelo relacional, mire que se resume, ya no necesitamos tanta cosa. Vamos a tener unas tablas, unos atributos que los podemos llamar campos, o sea que se mantiene atributo, pero acá lo normal es que se llamen campos. Dependencias entre entidades, esa es la cardinalidad que estamos viendo, la asociación. Ya no vamos al detalle que generalización ni nada de eso. Acá son tablas y las asociamos y le aplicamos la cardinalidad. Acá ya no aplicamos herencia ni que voy a compartir métodos ni nada. Acá no se comparte el método, acá solamente es la tabla con sus atributos. Y ya los métodos se sobreentienden que es el CRUD, insertar, consultar, modificar y borrar. Pero esas clases siguen trabajando igual, nosotros seteamos y seteamos la información. Y la cardinalidad, que ya vimos ayer unos tips de cómo hacer la cardinalidad. Entonces, en resumen, necesitamos dominar dominios, atributos y entidades. Ahí ese es paralelo, listo. Entonces ahí empecé de cero. Pregunta hasta ahí. Entonces mentalicémonos esta mañana. Tablas, campos, llaves para poder identificar la información. Muy bien, teoría de forma rápida, ¿qué son bases de datos? Pues miremos acá muy brevemente algo de teoría. Una base de datos es cualquier información almacenada, tanto en espacio físico como en forma digital. Agendas, archivos en Excel, carpetas, todo eso es una base de datos. Ese montón de hojas que usted tiene allá arrumadas a finalizar de año, cuando trabaja en el escritorio, eso es una base de datos, una colección de información. Ahora, si está clasificada o no, eso ya depende, ¿cierto?
Entonces, la idea de las bases de datos es que esa información esté clasificada y ordenada. ¿Para qué? Para facilitar su administración. Que es más fácil buscar una hoja de vida que está ordenada alfabéticamente por apellidos y nombres, que esté todo revuelto y que me toca buscar una por una y entonces revuelco más de lo que estaba. Entonces, el propósito de las bases de datos, administrar bien esa y administrar y clasificar bien esa información. Bueno, entonces básicamente es eso. No le demos muchas vueltas a la teoría. Entonces, cuando vemos bases de datos, son ampliamente usadas en muchas instancias que nosotros ya conocemos, en la banca, ¿cierto? Hemos manejado clientes, cuentas, préstamos, transacciones bancarias, eso están administrando esa información en una base de datos. Líneas aéreas, imagínense, ¿cierto? Usted puede reservar a través de internet y demás, es porque eso tienen una base de datos ya organizada y clasificada y y esa base de datos pues obviamente le va a permitir inconsistencias de, por ejemplo, no dejar ocupar un puesto del vuelo determinado. Inconsistencias así es lo que nos va a permitir la base de datos, ¿cierto? Que dos personas no tengan el mismo número el mismo ciento, ¿cierto? En una nómina que no tenga el mismo, a un empleado no le pague más de una vez. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que asegurarnos bien hoy? En las universidades, los sistemas de notas, ¿cierto? Todo está por internet, puedo consultar mis notas, los docentes pueden ingresar notas en transacciones de tarjetas de crédito, ¿cierto? Cuando vamos a los centros comerciales, ya todo mm, está todo sistematizado. En las líneas aéreas, ¿cierto? Ya lo vimos más arriba. En telecomunicaciones, en redes, ¿cierto? Todo hoy en día funciona con redes. Bueno, o sea que toda esa información está almacenada en bases de datos y por eso es que dicen que la información es plata. Muchas veces vale más plata la misma información que tener efectivo. O si no, miren, las bolsas de valores se tiene el que más rápido reciba la información, hace el negocio. Alguien se va a dar cuenta que viene una tormenta, un invierno y entonces que va a haber escasez de tales productos. Bien, compran, ¿cierto? Y otros ya dice que no, que ya no, entonces venden. Entonces tienen la información rápida y ahí es donde está el éxito de esos multimillonarios. De ceros es de ceros, miren pues entonces. Si nosotros tenemos cualquier problema que se nos plantea en el mundo real, punto uno, entonces ahí es donde debe estar la capacidad de ustedes de la observación, de mirar qué es lo que se necesita, ¿sí? Tenemos un problema que nos plantean y tenemos que estar entonces en disponibilidad de cómo hacer un sistema, ¿cierto? Entonces nos dicen, la observación es el punto de partida para detectar todos los requerimientos funcionales, o sea, los RF del problema a solucionar, como entrevistas, recibos, reportes, etcétera. Cuando vayan a hacer un sistema, en lo posible, graben la conversación, pidan todos los formatos y si no tienen formatos, dígale, hágame un borrador aquí en esta hojita. Bueno, de tal forma que podamos nosotros con tiempo extraer esa información. Cuando ya tengo esas hojas, esas grabaciones, ese diálogo y tomé apuntes, usted empieza a hacer el proceso de ¿qué? Sacar dato por dato en forma atómica, ¿cierto? Decir, bueno, por acá hay un 2017, 18, 19, entonces vamos anotando todo lo que pregunté allá. Ah, que aquí hay de nuevos y de segunda. Ah, que son de 4 puertas, estos de 5 puertas, se me fue ahí puertas. Aunque no hay de 5 puertas, o sí. Ah, sí, puertas sí. 2, 4 y una atrás, 5. Que estos son de 4 llantas, que estos son de 8 llantas, en fin, yo tomo toda la información de observación, entonces decimos que ese es el modelo conceptual. Cuando yo tomo en forma atómica toda esa información, estoy formándome conceptos
de lo que voy a hacer. Entonces, el modelo conceptual se debe detectar toda la información requerida para la solución del problema. Y se debe revisar con los usuarios de tal forma que no nos falte nada. Y entonces ya todo esto que usted detectó acá de forma atómica, ¿cómo lo llevamos al diseño lógico? O sea, para poderlo yo llevar a un computador mínimo, yo lo podría llevar a una hoja de Excel, ¿cierto? Y ese es un diseño lógico digital, está en mi equipo. Para eso, entonces, necesitamos detectar en su orden dominios, atributos y entidades, que ya las definimos ahora. Si en su contexto del problema usted ve personas, lugares, objetos, tangibles o intangibles, o sea, el sustantivo en forma gramatical, eso son entidades, no la busquen. Atributos, características, defectos, todo lo que yo pueda decir de una entidad, o sea, el adjetivo, el que califique el sustantivo son atributos. Y cualquier dominio se conoce como un valor que tome el atributo. Y entonces, ahí, entonces muchas veces vamos a tener que un atributo se me puede convertir en una entidad, porque si yo ya, un atributo que hablaba de una entidad y alguien habla de ese atributo, lo puedo convertir en entidad, como vamos a ver seguidamente. Entonces, ustedes dicen, ah, listo, yo sé manejar Excel y lo normal es que hoy en día todos manejen Excel. Entonces, ¿cómo llevo esto allá? Entonces yo empiezo a preguntarme. Entonces, bueno, los atributos rojos, rojo, verde, marrón, amarillo, azul, ¿qué es? ¿Dominio o atributo? Rápido. Son dominios. Atributo. Dominio. Y el atributo sería color. Es correcto. Dominios. Y el atributo color, entonces, ah, bueno, ya tengo una columna llamada color. Y ahí voy a colocar todos los colores. Muy bien. Entonces, por allá aparece 2017, 18, 19, ¿son qué? ¿Dominios o atributos? También dominios. ¿Dominio de qué atributo? Fecha. O año. Como Un modelo. Como modelo. Correcto. Mire que Modelo. ah, bueno, porque por allá alguien dijo año. Entonces, mire que acá el entorno de mi trabajo que va a solucionar son carros, entonces modelo, ¿cierto? Entonces, cuando me dicen nuevo segunda, entonces ahí estamos hablando también de que son dominios del atributo, puede ser el uso, ¿cierto? Porque es una concesionaria que maneja ambos. Y entonces, mire que yo acá detecto todo eso y lo voy clasificando. Cada atributo diferente es una columna para nosotros en Excel, ¿sí? Ah, eh, que estos son Toyota, que estos son Chevrolet, que estos son Renault. Entonces ahí estamos hablando que son dominios del atributo marca, o sea que es otra columna. Y entonces cuando usted detecte todas las columnas, ahorita sí podría empezar a llenar en forma horizontal. Y en forma horizontal equivale a decir que ya puedo decir que cada una fila de estas me corresponde a una entidad, una sola entidad, a una sola persona, a un solo lugar, a un solo vehículo, y es identificado. Entonces yo puedo decir que que este es un aerovan que está combinado blanco con marrón, que es del modelo 19, que su uso es nuevo, que tiene 5 puertas, que tiene 4 llantas, que es Toyota y que vale 50 millones. Pero también puede otro aerovan con todas estas características, pero otro modelo, ¿cierto? Y entonces, donde sean diferentes por cualquier valorcito, es una entidad diferente. Entonces, a ese le vamos a llamar nosotros lo que es un registro. Entonces, cuando yo detecto ya todas las entidades, los dominios y atributos, es porque ya tengo la información lista para llevar a una base de datos. Mínimo, Excel lo podría llevar allá, pero el Excel me va a recibir todo eso. Muy bien. Entonces, ¿qué va a ser para nosotros una entidad? Una tabla. ¿Sí? Lo que ustedes llaman en Excel sería un archivo, y cada hojita de abajo puede ser entonces una tabla.
Las columnas las vamos a conocer como columnas, atributos o campos, las verticales. O sea que en Internet existen las tres nominaciones, columnas, atributos y campos. La colección de campos que hacen referencia a uno solo se llaman filas, tuplas o registros. Mire que todo esto pertenece a un solo vehículo, este a otro, este a otro. Y cuando yo le hago el negocio, pues puede haber otra columna que diga estado, vendido, o para la venta, ¿cierto? Entonces, o reservado, ¿cierto? Entonces ya ahí es donde nosotros vamos a empezar a manejar esos conceptos. Sí o sí debemos dominar dominio, atributo y entidades, atributos y dominio. En cualquier orden yo puedo llegar a eso. Entonces, independientemente del problema que sea, yo tengo que llegar a esto. Cuando ya los tenga todas las entidades con todos sus atributos, entonces puedo construir mi base de datos. La nomenclatura que se maneja en Internet puede ser variada. Cuando usted le digan tupla, no se asuste porque eso es un registro. ¿Y qué es un registro? Es una colección de campos que hacen referencia a una misma fila, ¿cierto? Entonces, a eso le conocemos también como un registro. O en Python ustedes tenían una lista, pero dentro de una lista podrían haber listas más pequeñas, ¿cierto? Registros. Entonces, vamos a dominar hoy entonces entidades, atributos y dominios, es nuestra obligación. Ante cualquier problema de ceros, detectemos todas las entidades y todos sus atributos a través de qué? Del dominio. El dominio sí lo va a ingresar es el usuario cuando mi aplicación esté lista. Lo que ustedes digitan por la interfaz, esos son los dominios. Y el nombre que le dieron a la cajita de texto es el atributo. Y cuando yo le dé guardar, se va para esa entidad. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, sugerencia de cómo funciona el mundo real, conceptual, para llevarlo al mundo lógico? Por acá no hay nada en el chat. Aunque Sebastián me colabora por ahí, recuerden la asistencia, listo. No hay preguntas. Bueno, o sea que voy bien despacio, ¿cierto? Bueno, ahorita sí. Hay unos conceptos nuevos que tenemos que aprender. Las bases de datos relacionales. En esencia es un conjunto de tablas. Y para nosotros las tablas son entidades. En algunos libros normalmente se conocen como relaciones, pero la relación tiene que ver más con las dependencias. Yo por eso no las llamo relación, sino tabla y relación es la asociación. Y está formada por filas o registros. Una columna está formada por filas, llamada registros, y por columnas llamada campos. Así, cada registro o cada fila tiene un id único. Entonces, como nosotros podemos ver aquí en nuestro mundo real, si a mí me dice que busque los taxis, pues hay muchos. Entonces, la primera aproximación a bases de datos es que me facilita a mí encontrar, digamos, entre muchos vehículos, uno solo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ¿La les quedaría placa? más fácil? Una placa, correcto. Y entonces usted ya aprendió que necesita una llave. Esa llave la vamos a conocer nosotros como primary key o PK. Cuando yo tengo ya mi entidad obligadamente en bases de datos, tengo que asignarle una primary key. Esa primary key me va a permitir identificar de forma rápida y única una sola vez una fila o un registro. Y entonces ya me es más fácil decir, la placa tal, independientemente del vehículo, lo encuentro y esta es la información de esa placa. Y eso es lo que van a hacer las bases de datos. Usted le da una información y él le devuelve rápido los resultados. Entonces mi obligación es eso. Además de construir mi tabla, tengo que asignarle una primary key. Que si dentro de mi estructura, mi modelo conceptual, uno de los atributos me sirve para primary key, la puedo dejar. Si no hay quien identifique de forma única mi fila, mi registro, entonces el motor le asigna una.
que normalmente se va a llamar ID. Bueno, los requerimientos funcionales es un sistema de información, cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que se supone un sistema debe cumplir. Entonces, los requerimientos funcionales del usuario le dice qué quiere, ¿cierto? Y el sistema debe cumplir esos requerimientos funcionales. También hay unos requerimientos no funcionales que no necesariamente el usuario conoce de eso. Y entonces, pero nosotros como programadores sí tenemos que saberlo. Y los requerimientos funcionales básicamente representan restricciones de aplicación, ¿sí? El usuario no le va a decir a usted, mire, que el programa no me permite 2 placas. No, ese requerimiento no funcional es para nosotros. Nosotros no deberíamos dejar eso. Porque yo cuando entregué el programa, no, el usuario dice, no, pero es que vea, me dejó registrar este vehículo 2 veces y yo ya lo había vendido. Y mire que tienen problemas y usted no le puede decir, no, fue que usted no me dijo que no permitiera repetir placas. Bien, esos son requerimientos no funcionales que nosotros sí o sí Profe, tenemos que manejar. Cuéntame. y si por ejemplo un usuario tiene 2 carros, ¿cómo se manejaría ahí? 2 Pe- placas. Pero el número de la placa es diferente. Sí, claro. Ah, entonces la placa, o sea que en realidad no tiene 2 carros. Pues si tiene 2 carros, pueden ser, es más, pueden ser exactamente iguales y los compró el mismo día, pero la placa los hace diferentes. Y ese es el Y, propósito de las bases de datos relacional, colocar bien las llaves para evitar, eso se llama integridad referencial, integridad de datos, para no permitir inconsistencias de información, ¿cierto? Yo no Profe, puedo vender un vehículo que no tenga. ¿Ya le quedó claro? profe, y una profe, consulta. mejoró mucho el concepto. Gracias. Bueno, listo. Entonces, sí o sí, a- aquí va primary key. Profe, Entonces, nótese que en el diagrama de clases no hablamos de llaves ni nada de eso, ¿cierto? ¿Por qué no hablamos de llaves? Porque resulta que internamente cuando usted hace un new, para él eso es un objeto diferente. Y mire que él no deja crear con new el mismo celular. Celular 1, celular 2, celular 3. Esa viene a ser como la llave. Pero no hablábamos de llaves. En cambio acá en el diseño tenemos sí o sí que hacer la llave antes de ir al código para que el motor empiece a trabajar. Entonces, cuando usted le manda un vehículo, usted ya ingresa un vehículo con una placa, lo guardó y listo. Muy bien. Cuando usted trata de ingresar otro vehículo con la misma placa, es el motor el que le va a decir ahí, un momentico, esta placa es una llave y ya existe. No le deja guardar esa información. O sea que esa es la potencia de los motores de bases de datos, que no le va a permitir la integridad, que protege la integridad de los datos. Eso se llama integridad de los datos, integridad referencial. Bueno, obviamente vamos profe, depurando una los consulta, conceptos. Profe, Cuéntame. profe. disculpe una preguntita. Excelente el ejemplo de las placas. Si yo tengo una entidad pago, ¿cuál es el mejor consejo para dejar ese ID exclusivo en una entidad pago? Un Bueno, cuando incremental hablamos, automático, pero no siempre va a saber el usuario el incremental automático, entonces no va a ser fácil encontrar la información o hacer una búsqueda por el ID. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? bueno, hay unos tips para las llaves y que las vamos a ver ahorita y es que sí o sí va a ir una llave, sea automática, como hablas ahí de las bases de datos, porque no hay un atributo que me la permite identificar de forma única, entonces sí o sí el motor lo va a manejar. Pero entonces usted dice, bueno, no necesito yo manejarla y el ID del usuario no lo conoce, pero resulta que con la interfaz nosotros vamos a hacer consultas y podemos buscar por el nombre y él me da un listado de esos nombres que contengan algo, por ejemplo,
y dentro de ese listadito yo minimizo la búsqueda. Y dentro de ese listadito usted va a encontrar el que necesita. Obviamente, claro, el ID no lo conoce el usuario y sería muy difícil manejar. Y si son miles de millones de movimientos, pues no va a saber cuál es. Pero también puede filtrar entre fechas, qué movimientos hubieron entre fechas, y al mostrar la información, pues ahí podemos detectar cuál es. Pero ya sí o sí va lo de la primary key. El caso de si Ok, no hay un vale, atributo, gracias, profe. ya vamos a ver más claro ese punto más abajito, mm, de cómo elegir una buena primary key. Bueno, entonces en resumen, en el modelo conceptual, así como dijimos que en el modelo de diagrama de clase, ¿cómo nos va a quedar? Mire con lo fácil, ya hicimos el diagrama de clase. ¿Y cuánto nos demoramos haciendo el código? Nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabía para dónde iba. Lo mismo va a pasar acá. El modelo conceptual entonces nos muestra cómo va a quedar. Cómo va a quedar entonces, nos va a mostrar, se recomienda ya Graph Editor, aunque hay muchas herramientas, Vision y Rational Rows, hay muchas herramientas para trabajar. Y el objetivo uno es detectar entidades y atributos. Mire que aquí no hablo de dominios. ¿Por qué? Porque aquí ya, a través de los dominios es que yo llego a los atributos. Y a través de los atributos es que los llego a la entidad. Las entidades las vamos a representar con un rectángulo. Si quieren abriendo el jet. A los atributos los vamos a representar con unas elipses. Los multivaluados se van a representar con una elipse doble. Y ya miramos en el ejercicio, entonces, estos, para que nos rinda. La teoría la tienen ahí para que la lean. Las dependencias entre entidades son las asociaciones que ya vimos, ¿cierto? Yo tengo que mirar qué entidad depende de cuál otra, pero aquí ya es más fácil porque no hay que aplicar herencia, que composición, que agregación. Ahí vamos a buscar dependencias directas. Aquí también es una habilidad que debe tener usted. No llenarme de asociaciones por todos lados. No, asociación directa, la más directa. Tengo padre, tío, hijo. ¿Cuál es la asociación más directa del hijo? ¿Contra quién? ¿Con el padre? Con el padre. Entonces, mire El que padre. si tengo claro ese concepto, también lo vamos a tener claro acá. Ah, pero es que mi tío me quiere como si mucho, entonces, no, así el padre se llama, la relación directa es con el padre. Listo. Bueno, entonces, y finalmente la cardinalidad. La cardinalidad, entonces, ya también la vimos, y es mirar cuántos de uno pueden haber en el otro. Porque acá, sí o sí, nuestra relación todas deben quedar de uno a muchos. No puede haber de uno a uno ni de muchos a muchos, porque el motor exige que sea de uno a muchos y no le va a permitir esas relaciones en la base de datos. En el diseño lógico, entonces cuando ya tengamos todo el modelo conceptual, lo vamos a pasar al modelo relacional o lógico. Entonces esas entidades las vamos a llamar tablas, esos atributos los vamos a llamar campos y esas dependencias son las relaciones. O sea que en realidad son los mismos conceptos, sino que se podrían haber mantenido, ¿cierto? Pero es que cuando nacen nuevas paradigmas, vienen con su propia nomenclatura, ¿cierto? Así como cuando nació la informática, nació con sus sistemas de medida particulares, nació con una nomenclatura totalmente nueva. Entonces lo mismo cuando nacen nuevos lenguajes y metodologías, vienen con sus paradigmas, con sus y dice, ah, pero es que esto es lo mismo, que no lo dejaron así. Su creador, ¿cierto? Se da pantalla ahí manejando su nomenclatura. Entonces aquí también ya sabemos la relación entonces clase tabla, atributos campos y sí o sí primary key. Primary key para nosotros es inmediatamente yo construya una tabla, tengo que buscarle un identificador único, de tal forma que con solo decir ese número llegue a toda la información de esa persona. En nuestra registraduría nacional para todos, ¿cuál es nuestra primary key?
La cédula. número de identificación, ¿cierto? Y con eso ya se ha Identidad. manejado. Bueno, para los más jóvenes, tarjeta de identidad, bueno, pero es un número. O sea, entonces resumiendo, es el número de identificación. Yo no dije el tipo de identificación, dije el número. Entonces, ojo, una cosa es la primera, y que ahí no es el tipo de documento, es el número. Mira ahí la diferencia. Porque el tipo puede ser tarjeta de identidad, cédula. Entonces ahí yo le digo que no. Pero si usted me dice el número de identificación, bueno, ese sí es el identificador me sirve de primary key. Bueno, adicional a eso, entonces vamos a ver un concepto que es foreign key. Resulta que allá en el diagrama de clases nosotros hicimos la asociación así, herencia, composición y generalización y ya. Pero resulta que para nosotros saber que una tabla depende de otra, tenemos que darle una foreign key. Entonces la foreign key en resumen es que una llave primaria que se encuentra en otra tabla es foreign key. Por ejemplo, en el caso de los pagos que dice la compañera, hay un cliente. Ese cliente lo identifican por un número, digamos, número de identificación o porque le asignan un código, ¿sí? Y entonces resulta que esa persona tiene movimientos en compras. Entonces allá está el número de esa cliente. Entonces ese número en compras es foránea, foreign key. O sea, foránea dice, su nombre lo dice, es extranjera, es ajena a otra tabla, o sea, pertenece a otra, pero está en otra parte. Pero eso es lo que hace relacionar. Y entonces, ¿cuál es la clave? Un motor de bases de datos, ¿por qué maneja la integridad? Porque es que cuando usted está haciendo una compra, él va y mira que ese cliente esté en la base de datos cliente. Si no, no le deja hacer la transacción. ¿Por qué? Porque primero tiene que existir el cliente. Entonces ahí es donde el motor se cierra y le dice, vaya primero crea el cliente, vaya primero que el cliente. Entonces usted crea el cliente y después sí le deja hacer el movimiento. En un sistema académico, obviamente pues yo como docente puedo calificar a los que me dieron acceso a mi grupo. Entonces ingreso las notas de ese grupo. Yo no le puedo ingresar notas a otro grupo, ¿sí ve? Porque precisamente por las dependencias que estamos haciendo, hay una integridad de los datos. Lo normal entonces para acabarle de dar respuesta a la compañera es, con lo de los pagos, eso se conoció cuando nacieron los computadores y Toyota es la banderada en eso, la que más le ha sacado gusto a eso, creó sus propias metodologías de trabajar la información, inclusive eso se convirtió a nivel mundial en una metodología de producción, ¿cierto? Porque es efectiva Toyota en ventas y todo, porque crearon una metodología tal y segura que muchas empresas la copiaron. Entonces, ¿qué fue lo que hizo primero Toyota y que eso se llamó la deshumanización de los computadores? Y si buscan por allá en internet, hubo una huelga grande en Japón por eso, porque ¿qué hizo Toyota? Dijo, bueno, a partir de ahora vamos a automatizar todo, hasta los pagos de los empleados. Entonces, fulanito, usted ya no se va a llamar Juan Pérez, o sea, se sigue llamando Juan Pérez, pero para agilizar, usted va a hacer el código 001. Usted el código 002 y la persona nueva que iba llegando le asignaban un código y ese código era la llave y no se repetía. Y entonces ya las personas no aparecían para los pagos por el nombre, sino código tal. Y entonces ya eso fue lo que conoció como la deshumanización de los computadores. Y a partir de ahora, mire, quizá vayan donde ustedes vayan, le asignan un código. Usted va a una universidad y sí, se registró y todo, pero cuando le dan el carnet tiene un código. En una empresa tiene un código, ¿cierto? Y entonces el código es su llave
para esa empresa, ¿cierto? O sea que dependiendo del contexto del problema donde estemos, yo puedo generar mis campos, códigos que me permitan identificar de forma única el registro y validarlo. Pero para el motor, el ID va a primar en el caso de que no encontremos un atributo que me permite identificar de forma única. Más abajito vemos entonces cómo elegirla. Entonces vamos a la explicación. Hay mucha más teoría, pero entonces vamos a hacerlo más práctico. Lo más práctico es que vamos a plantear este problemita que me inventé ahí. Igual usted se puede inventar su propio problema, pero llegamos a la misma solución. Me dice, se requiere una aplicación en Java que permita administración y control de los refuerzos que se realizan de todas las asignaturas, de todos los ciclos, teniendo en cuenta que cada ciclo tiene 3 asignaturas, programación, inglés y coach, en sus diferentes niveles, 1, 2 y 3, 4. Se requiere que el docente o formador pueda ingresar las notas de acuerdo al formato entregado y los beneficiarios puedan consultar solo sus notas. También a cada grupo se le asigna uno o varios, aquí no, a cada grupo no, a cada tutor se le pueden asignar uno o varios grupos para solución de dudas. Ahora, para que los beneficiarios puedan contactar dudas, se debe incluir los datos básicos tanto del formador y del tutor. Igualmente, su grupo de WhatsApp y el link para los encuentros. Entonces, a mí me dijeron que haga un sistema de eso. Ustedes dirán, ¿soy capaz? No soy capaz, ¿cierto? Entonces, lo que sí es cierto es que lo que se quiere es tener más o menos un formatico así, ¿cierto? Que con los requerimientos que están en forma textual, porque como les decía, a mí me pueden, un cliente no sabe el sistema, un cliente me dice, quiero un sistema que haga esto así, y empieza a hablar. Entonces, lo mejor ahí es grabar, ¿cierto? Para empezar, porque es imposible que en la primera reunión se tenga toda la información. Entonces usted se va para la casa y dice, bueno, más o menos mi cliente quiere esto, ¿cierto? Lo mejor es armar como el formato de lo que quiere el usuario. Y usted va y le muestra, venga hermano, vea, más o menos yo deduje que usted necesita esto. Que usted me dice que necesita la información de los beneficiarios, vean, podemos tener el correo y tenemos los nombres. Ah, pero es que también quiero la cédula, pero no aparece acá. Y dice, sí, tiene la cédula también, pero la cédula no va en el momento del ingreso de las notas, sino que va en el momento que se tenga la información se registre la información del beneficiario. Ah, que te vea que aquí no aparece la identificación del formador, no, es que no la necesitamos. Entonces, acá no se necesita en este formato, pero obviamente tenemos que mirar el alcance. Usted la necesita sí o sí en su tabla de formador para en el momento en que usted tenga la contratación, sepa buscarlo por el número de identificación, ¿cierto? Porque casualidades hay que 2 personas se llamen iguales, igual, nombres, apellidos, todo. Y entonces el nombre no me sirve de llave. Y entonces la cédula sí me puede servir. Entonces vamos a detectar bien esa parte acá. Entonces lo que usted hace es, bueno, este es un ejemplo. Usted dice que para todas las asignaturas, este es un ejemplito, por ejemplo, para Java. Y lo mismo sería para las otras asignaturas, cambiaría acá. Ah, que es en los 4 ciclos. Ah, bueno, pero en el ciclo 1 aparece en el ciclo 1 lo mismo y parecería con otro, cambiaría. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar son los beneficiarios que estén haciendo el refuerzo, que se inscribieron, ¿cierto? Porque ustedes abrieron una inscripción. Y entonces lo que sí es cierto es que nosotros debemos que entregar más o menos un producto final así. Pues por ahora alcanzamos a llegar hasta las interfaces gráficas que vimos y podemos generar archivos en Excel, aunque no alcanzamos hoy, pero hay librerías que usted le da clic al botón en Excel y él me genera lo que hay en pantalla en la tablita que vamos a ver. Bueno, y entonces ya el usuario dice, sí, esta tiene toda la información y ya me aclaró que la cédula la necesito en otra parte.
y que está el nombre del tutor también, y que está el grupo de los vamos a identificar por un nombre, y listo. Entonces ya teniendo más o menos es del 90% para arriba. Toda la información, voy bien, porque si yo estoy en el código y me faltó 1 o 2 campos, devuélvase. Ese campo, ¿cuántas veces lo ha utilizado? ¿En cuántas interfaces? No. Eso se le vuelve ahí, pues, se le daña hasta el genio diciendo, no, ¿para qué no me dijo antes? Aunque uno al cliente no le puede poner bravo, pero es deber de usted no arrancar hasta que no esté seguro de que el cliente, estos son los requerimientos, y adicional a eso, hablar con otro compañero, venga, estoy haciendo este sistema, esta es la información que cree usted que falta, ¿cierto? Entonces ahí viene, busco por internet, ve, aquí hicieron un sistema parecido a esto, a mí me falta esto, me sobra, bueno. Bueno, ¿queda claro el planteamiento del problema? ¿Qué creen que falte ahí? Y de lo- ¿Qué creen que sobra o qué hace que falta? Bueno, listo. ¿Cuántos venimos, Sebastián? En este momento somos 65. Bueno, esperamos entonces terminar los 65. Muy bien, entonces ya cuando yo ya tengo claro esa parte, entonces la idea es siempre tener documentación y organizadita, ¿cierto? Armar una carpetica nueva con todo y con lo físico compro una carpetica, eso no vale sino 200 pesos y ahí acumulo todos esos reportes, esos recibos, mi casete de mi USB con las grabaciones y todo, ¿cierto? Porque sería también muy maluco estarle preguntando al usuario, venga, ¿qué fue lo que usted me dijo que tal día? Y no, ¿cierto? No, eso lo tengo que tener yo grabado y en fin. Entonces, vamos allá, detectamos los requerimientos funcionales, que es lo que quiere el usuario y que es la administración de las notas de refuerzo. Vamos a hacer el modelo conceptual con el fin de que de detectar de forma gráfica entidades, atributos, dependencias y cardinalidad. Ahí no identificamos primary key todavía. Solamente estamos asegurándonos que están todos los dominios para que el usuario pueda ingresar. Una vez ya tengo mi modelo conceptual, me voy para el Workbench y creo el modelo relacional. Ya el modelo relacional, esas entidades las convierto en tablas, los atributos en campos y tabla hecha, primary key puesta. Así como cuando usted hace una casa, le entregan las llaves, ¿cierto? Casa hecha, llave entregada. Lo mismo va a pasar acá, no dejarlo para lo último de una. Busco cuál campo me sirve más como llave y si no está, el motor no la lleve la cuenta. Cuando yo ya termino mi Workbench y lo reviso, mi modelo relacional, vamos por fin a ¿qué? A crear nuestra base de datos. En un sistema generador de bases de datos como MySQL, pero hay más, está Postgres dentro de los gratuitos y más usados, y comerciales y caros, está Oracle, está, se me fue la paloma por ahí con un otro carísimo, Oracle. ¿Cuál otros conoce usted, Sebastián? De motores. SQLite, ser otro. Postgres. Postgres, el Oracle, se me fue la paloma, el Oracle pues es a nivel mundial el más, el que le he dado la plata pues a mi amigo allá de Zoom, que expresa que se respete por seguridad y todo, tiene Oracle. Eso sí es carito, pero la seguridad es al máximo. Por lo tanto, hay unas pues que con las que empezamos por allá los de vieja data, que era Access. Access era una basecita de datos y da la pelea. Cuando usted compra el Office, le regalan el Access. Ese es un motor de bases de datos. Usted ahí también puede diseñar sus tablas, relacionarlas y hacer interfaces ahí mismo en Access. Aquí usamos otros lenguajes. Bueno, y finalmente cuando tengo ya mi base de datos, vamos a crear las web. Ojo, no interfaces porque ya vimos cómo es diferente. Las WIS son interfaces gráficas de usuario.
y cualquier lenguaje. En ese caso ya, pero de cualquier lenguaje yo puedo hacer lo mismo. Tirar la información a mi base de datos y extraerla. Donde se permita administrar toda la información con el CRUD. O sea que tenemos que tener capacidad de que sobre cualquiera de las tablas yo pueda insertar. CRUD viene de créate. C de créate. Ahí vamos a insertar R de read, leer. U de update, actualizar. Y D de delete, borrar. Entonces el CRUD consiste en eso. Insertar, consultar, modificar y borrar información de mi base de datos. Sobre cada tabla, yo ya les he insistido mucho. El computador hace una sola cosa. Yo puedo insertar un solo registro y después otro y después otro, pero es uno solo. Y dentro de cada registro yo solo inserto es un campo, después otro campo, después otro campo. No es que yo inserte todo en una tabla de una, no, eso es más, eso cuando necesito insertar muchos registros, pues los tenemos que meter en un bucle. Pero mire que haces uno por uno. De eso, ¿basado en qué? En el diseño relacional, o sea que sin diseño no hay base de datos. Aplicar la conexión a bases de datos, todos los lenguajes, independientemente del que esté trabajando, se debe crear una funcioncita que me permita conectar la base de datos, lo primero, ¿cierto? Está la base de datos y está el lenguaje. En la parte intermedio tiene que haber alguien que me conecte, porque ese conectar no es así como así, hay que verificar el driver, el usuario y la clave para poder ingresar allá, ¿cierto? Nadie entra a mi casa sin llave, entonces tenemos que crear una funcioncita que me permita ir a la base, al motor de la base de datos y verificar, y si pudo entrar. Paso final, que la base de datos exista, y el repositorio al cual me hago referencia en la aplicación exista en la base de datos. Por eso, todos esos ejercicios que se hicieron por consola. Esa era la base de datos, la RAM. Entonces ya, pero como la RAM es temporal, cuando cerramos el programa ya se borraba la RAM. Ahora necesitamos que sea una información permanente. Eso solamente logran las bases de datos. Y entonces lo que vamos a aprender, yo creo que en esta horita. Entonces, ¿qué es lo primero? Ya tenemos un problema. Yo, pues, es mi metodología. Ustedes pueden tener otra y con el formador que tienen en este momento aprendieron otra. Acójanse a la que más, con la que ustedes más se sientan cómodos, ¿cierto? Porque todos tenemos que llegar a la misma finalidad, ¿cierto? Por eso yo digo, en realidad en programación dice que hay metodología cascada, Scrum, Sprint, no. Yo digo, hay tantas metodologías como programadores existen. Si a usted le funciona esta metodología, paténtela. Y es metodología que no la usa sin usted, no importa, pero le funcionó y nunca ha fallado. Sino que normalmente las que existen en este momento es porque grandes multinacionales como la Toyota la han patentado y le dieron ese nombre y la liberan y la podemos aprender. Entonces, este problema le vamos a aplicar las tres formas normales, ¿cierto? La primera forma normal es que tomemos de ese mundo real en forma atómica qué información se va a manejar. Entonces vamos a crear ese dibujito y lo vamos a ir chuleando, listo. Luego me dice, segunda forma normal, clasifique todos los atributos con la dependencia correspondiente. Entonces, el dominio me lleva al atributo y el atributo me lleva a la entidad. ¿Sí? No habrá dominio sin atributo ni atributo sin entidad. Cuando yo ya tenga todas mis entidades, miro dependencias. ¿Quién depende directamente de quién para poder existir? Y podemos ver algunas restricciones que se puedan cumplir o no cumplir. Bueno, lo mejor es hacer como un archivito en Excel cuando sé que mi mi diseño está bueno. En la tercera forma normal. La tercera forma normal me dice que todo atributo debe depender de su llave completa. ¿Qué quiere decir eso? Que si con que si usted, con el mero ese atributo que usted tiene ahí,
puedes llegar a través de su llave completa, esa llave está buena. Entonces, para el ejemplo acá, ya lo vimos. Usted con su número de identificación puede ir a la tabla de personas e identificarse de forma única. Sí, cierto. Ahora el de la nota que se llama Canson. Cuando yo le doy un valor de 5, ese 5 está en una tabla. Entonces, para usted poder llegar a ese 5, ¿cuál debe ser la llave completa? ¿La de quién? Ya lo hemos repetido varias veces. O sea, esa nota pertenece a una asignatura y pertenece a una persona. Entonces, Correcto. sería Esa es la llave. Si a mí me dice la asignatura y la llave de la asignatura y la llave de la persona, esa me va a servir. Mire que entonces esa nota quedó bien puesta donde esté esa llave compuesta. Porque vamos a ver que la llave no es solamente un campo, pueden haber varios. Y entonces esa llave compuesta me lleva de forma clara y única a ese valor. Es que estoy en tercera forma normal. Si la nota, el campo nota está en la tabla estudiante, de una vez, dígame usted, ¿está bueno o está mal? Arriesgue. Mira cómo me pues es que re... si en la tabla estudiante yo tengo también un atributo que me diga asignatura, pues la nota estaría bien, pero si no, No, tendría que relacionarlo. listo, correcto. Ahí va a venir la primera aclaración. Cada tabla no puede tener atributos de otra tabla, solamente su foreign key. O sea que si yo tengo estudiantes y esté solamente con mis datos, usted cuando cuando usted se va a escribir, usted solamente dio sus datos. Ahí usted no metió asignatura, no metió nota, no metió nada. O sea, existe solamente estudiante. Ah, bueno, que usted pasó y ahorita sí va a inscribir unas materias, pero vea que se sale de estudiante, ahí no hay nada extraño. Entonces ese 5 que usted, esa nota que usted tiene en estudiante, ¿qué implicaría? Y cuando llenemos el formulario de estudiante, le va a aparecer ingrese nota. Usted dice, eso es, pero como está pidiendo la nota aquí mis datos personales, no tiene sentido. Y ese sinsentido es el que tienen que evitar. Tercera forma normal. Todo atributo debe depender solamente de su llave. Ah, pero entonces usted me dijo, pertenece, tiene que estar la asignatura del estudiante, muy bien. Entonces, quiere decir que esa nota no puede aparecer en estudiante y tampoco en asignatura. Tiene que estar ahí en el medio, entre ambos. Y eso es lo que vamos a aprender acá, haciendo un buen modelo conceptual. Es lo que se llama la tabla de relación, ¿no? Correcto, vamos a hacer la relación. Muy bien. Entonces ahí, por eso no debemos correr mucho Profe, en el modelo conceptual, porque esa es la clave. Ah, por ahí esa habló tabla, alguien, ¿no? esa tabla de relación sale cuando hay cardinalidad de muchos a muchos, o Sí, sí, de mucho a mucho. Ya aquí vamos a, pues, se nos va a presentar el caso. Muy bien, entonces antes de ir al problema, entonces el modelo conceptual es hacer este dibujito, detectando, recuerden, entidades, atributos, atributos multivaluados, dependencias y cardinalidad. ¿Cómo nos va a quedar? Vamos a hacer. Porque yo pude haber dicho, no, listo, ve aquí está el modelo conceptual, listo, me salgo de uno y nos vamos temprano. Entonces vamos a ir a Excel, yo les mandé ahí una hojita en Excel donde está el análisis que le hicimos al de las figuras gráficas. Hay otros análisis que, por ejemplo, el que hicieron en el video con Jefferson. Jefferson arrancó directamente con el diagrama de clases, pero antes del diagrama de clases, ¿de dónde salió eso? Porque hay un mundo real que le dijeron, vea, sistematíceme esto. Y ese dibujito, pero entonces, ¿cómo lo hizo Jefferson? No sabemos. De pronto él tiene una metodología
diferente, pero la mía es esta. Yo tengo que hacer esto. Tengo que extraer la información en mi primera forma normal en forma atómica. Segunda forma normal la clasifico y tercera forma normal verifico. La tercera forma normal debo verificar desde el mismo modelo conceptual, ¿cierto? Entonces, entonces el análisis del refuerzo va a ser este. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a ir resaltando al final cuando termino mi análisis. Cuando en esta tablita yo verifique que todo lo que necesita mi usuario esté resaltado. Entonces empecemos. Bueno, usted dice, aquí hay un 2. Entonces empieza en ese 2, es que un dominio, un atributo. Es que me perdí. ¿Usted me Dominio. orienta, profe, dónde Acá. está ese archivo? Este 2 debe aparecer sí o sí cuando hagamos el programa. Este 2 es un dominio o un atributo. Un dominio. Dominio, listo. Arreglado el problema, ya sé que lo puedo sacar de ahí. Muy bien, y si es un dominio, ¿de qué atributo? Profe, no está presentando. De ciclo. De ¿Lo estoy ciclo. presentando? Sí, sí se ve. De ciclo, no, profe, estaba presentando. Bueno, de pronto tiene algún problema, usted ya me confirman. Sí, sí están bien. Sí, sí se ve, profe. Ahorita no, ahorita sí. Bueno, entonces ya es de la compañera, listo. Bueno, entonces, muy bien, ese 2 debe pertenecer a un atributo, porque estará almacenado en alguna parte. Ese 2 es de qué atributo. Ciclo. Un ciclo, correcto. Mire que muchas veces todo está ahí dado. Digamos que el ciclo pues no tiene ninguna entidad, no pertenece a ningún lugar, persona, exacto, dejémoslo hasta ahí. Lo que sí es que tengo un atributo para este. Muy bien. Y en los ciclos, pues, según nos dice el ejercicio, los ciclos pueden ser que, aquí me apareció el 2, pero digamos el refuerzo del ciclo 3 va a aparecer el 3 y en el ciclo 4 va a aparecer el 4, ¿cierto? Mire que yo les he dicho a ustedes, yo les enseño el computador la primera vez, aquí estamos enseñando la primera vez para el refuerzo de Java, pero me debe servir para otros refuerzos de otras asignaturas, de otros ciclos. Y entonces, listo. Quiere decir que si yo coloreo esto, es que ya voy bien. Muy bien, resulta que en este orden, yo quiero que me salga, en algún momento me debe salir este ejemplo de John Jairo. John Jairo es que dominio o atributo. Dominio. Dominio. Entonces lo coloco acá, dominio. ¿De qué entidad? Atributo. ¿Y estudiante? O es formador. John Jairo no es formador. Vamos por parte. John Jairo es un dominio, ya quedó claro. ¿De qué atributo? Formador. Formador o profe, sí. ¿O sigue siendo el mismo ciclo? Ciclo. Refuerzo, ciclo. Cuando yo le digo John Jairo Formador. no, ¿me está diciendo la entidad o el atributo? ¿El nombre? Ah, bueno, nombre. ¿De qué entidad? De formador. Ahí ya cambia el asunto. Porque si usted me dice formador, formador es una persona, ya eso lo hace entidad. Pero entonces cuando a mí me dicen el dato Natalia Juan Pérez es un nombre, entonces muchas veces queremos abarcar. Por eso nos va mal en esa parte. Quiere decir que sí o sí voy bien, porque en alguna parte yo ya puedo mostrar esta información. Cuando me dicen Sebastián, en este caso acá, es dominio, atributo. Ya podemos avanzar más rápido. Dominio. Dominio. Atributo, Atributo, nombre. nombre. Y entidad, Tutor. tutor. Mire que son diferentes. Entonces, bueno, acá tengo un nombre y aquí tengo otro nombre, pero no va a tener problema. ¿Por qué? Porque son de Son entidades entidades diferentes. diferentes. Es correcto. Muy bien. Entonces quiere decir que esto está como bueno, interesante. Ahorita sí.
Yo quiero que me salga el ref3, refuerzo 3, para este grupo que se llama refuerzo 3. Normalmente le dan una sigla, por ejemplo, refuerzo 2, refuerzo ciclo 2, grupo 3, por ejemplo. Ese 3, si yo quiero que aparezca ahí, acá, esta información de, se llama pues refuerzo 3 para ser más claro, porque refuerzo 3 es dominio, ¿cierto? Ya podemos acelerar acá un poquito. Cuando yo encuentro esta acá, refuerzo 3 es, ¿qué? ¿De qué atributo? Grupo. Cuando hablamos de Ciclo. grupo, ¿es entidad o es atributo? Pues yo lo mediaría como una entidad, pero no estoy seguro. O sea, ese grupo lo relacional, lo venía... Bueno, lo que sí es cierto es que cuando ustedes se inscribieron allá, seleccionaron por ejemplo, refuerzo 3, y ese grupo tenía un horario, ¿cierto? O sea que tiene más datos, ¿cierto? O sea que podemos decir que este es como el código que identifica el grupo, ¿cierto? Es como un código del grupo. El que hablábamos ahora de la codificación. ¿De qué entidad? Del grupo. Mira que el grupo no es algo tangible, es algo intangible, del cual, ¿qué puedo decir yo de un grupo? Que tiene un código, que lo van a ver con de tal hora a tal hora, tales días, ¿cierto? Cuando yo puedo decir más de un dominio de ese, sí o sí es una entidad. O sea que ahí descubrimos una entidad intangible para efectos de trabajar. Muy bien. O sea que aquí ya nos queda solucionado en cualquier parte. Yo ya puedo sacar esta información porque está almacenada. Bueno, este se me fue acá y este se fue bien, listo. Ah, bueno, pero entonces aquí dice fundamentos en Java. Fundamentos en Java es un dominio o un atributo. Un atributo, ¿no? Fundamentos de Java. Dominio. Un dominio. Dominio. Los Se de los otro. dejo un momentico y se les olvida. Este es un Es dominio un dominio. de qué atributo. Sería nombre clase, nombre de Es asignatura. correcto. Del nombre de la asignatura. Llamémoslo. Usted me dice el nombre de la asignatura. Si quiere, colocar nombre de asignatura, pero ahora es un nombre de la entidad asignatura. El dominio Listo. está en mundo real. Correcto. Es que se me fue. Ah, sí, correcto. Los dominios son de acá. Lo que pasa es que este dominio me quedó un poquito estrecho para trabajarlo acá adentro. Listo. Entonces podemos ampliarlo un pitico. Y el mundo real lo hice allá porque este es nuestro mundo real. Quiere decir que ya vamos bien. Quiere decir que sí o sí, esto con la información, los reportes, por muy complejos que sean, se arman con la información que yo tengo almacenada. Y entonces yo ya tengo definido. ¿Qué me interesa acá? Detectar que toda esta información sí se va a poder ver, porque ya estamos, mira que estamos empezando casi de cero. Resulta que si usted quiere mostrar mi Dagobert, ¿esos son dominios o atributos? Esos son dominios. Dominio. Correcto, ¿de quién? De la Mail. de correo Mail. ¿De qué Ajá. entidad? de estudiante. ¿Cómo Beneficiario. los vamos a llamar? ¿Cómo les gusta a Beneficiario, ustedes más? sí. ¿Estudiante o beneficiario? Beneficiario es lo propio que ahí está el campo. Beneficiario. Y listo. Vamos bien hasta ahí, listo. Entonces, quiere decir que usted ya solucionó este problema. Yo le enseñé al computador una vez y a partir de ahí eso sí o sí se da. Yo no le enseño este y este. No, yo le enseño uno solo. Y con uno solo él aprendió sí o sí. Entonces, cuando yo digo días, campaña, que no sé si está por ahí presente, es un dominio, ¿cierto?
¿De quién? Rápido. Díaz, campaña es ¿qué? ¿Un dominio de quién? Dominio de nombre El nombre de beneficiario. de beneficiario. Y listo. Ya puedo enseñarle al computador y lo puedo mostrar. Muy bien. Esto de acá son etiquetas que van a aparecer allá. A mí me interesa son los dominios, la información. Muy bien. Si yo quiero marcar esta asistencia, aquí asistencia aparece 2, 3, en 4 columnas. Entonces yo pregunto, si yo quiero mostrar este unito de acá, de esta asistencia, ese uno es ¿qué? ¿Un dominio? ¿Cierto? Uno. Dominio. Voy a escribir acá, uno. Dominio, asignatura. Vamos despacio. Listo, uno. Ya sé que es un dominio. Pero ¿de qué? Ah, bueno, es atributo. ¿De qué atributo? Asistencia. Asistencia. Pero resulta que yo tengo por acá otro uno. Y acá otro uno y acá otro. Entonces, ¿cómo los diferencio? ¿Será que este es el mismo de acá? No. Ahí No, van por lo entonces. de la sección. La fecha, No, porque tiene distintas No, por la fechas. sección. el día. Primera, segunda, tercera Por la sesión. por sesión. O sea que yo puedo decir asistencia 1 y al mismo tiempo tengo que definir que hay una asistencia 2, una asistencia 3, porque son diferentes. Y mire que están, acá está una vez, pero a pesar de que una cosa es la etiqueta que hay acá, yo estoy hablando es que debo llegar al dominio, pero hay un problema. Estos unos yo los puedo sacar. Listo. Y son asistencia 1, 2 y 3. Vamos a hacer 3 asistencias. El problema es cuál. ¿A qué entidad pertenece esa asistencia? Asignatura. A periodo. ¿Ese no sería el grupo? ¿O Sesión. Entonces, miremos acá. A un periodo porque Vamos a la entidad. Resulta que acá hay un problema y es que la asignatura 1 como tal, la 2, esta es la asistencia 2 y la asistencia 3. Ahí, hasta acá no fue bien, pero resulta que por ahí me dijeron que la asistencia es de la asignatura. O sea que si yo le coloco 1, le coloco a toda la asignatura, inclusive la de los otros grupos. No, al beneficiario. La sesión. No, porque son Ojo, y acá es entonces donde tenemos que tener muy claro. Para usted poder llegar a decir que tiene esta asistencia, hay que mirar que no depende solamente, sí, es del beneficiario, correcto. Pero en el momento de esa asignatura, pues que hay otro problema. Esta asignatura también la está dando Hugo. Entonces, ¿de quién es? ¿De él o la mía? ¿Cómo la diferencia? profe, ¿ahí no sería el grupo o...? Ah, bueno, el grupo. Quiere decir eso entonces, que si yo digo que Miguel en la asignatura de fundamentos, en el grupo 3 de refuerzo 3, en la asistencia 1 no tiene falla o tiene una falla, es llegado. Entonces mire cómo acá es donde está la clave. Yo tengo que mirar que ese atributo dependa de forma que no haya ambigüedad, que pueda llegar a ella sin problemas. Porque entonces sería ambigua la información. Lo mismo pasa para las demás notas. Todas esas notas dependen, no del grupo solo, porque el grupo refuerzo 3 son ustedes, todos ustedes. No de la asignatura sola, porque es que en Java 2 la están dando en 2 grupos. Entonces, y yo estoy ya en el grupo y en la asignatura, refuerzo 3, asignatura Java, pero
no sé a qué beneficiario se la voy a colocar, entonces se la debo colocar. Y entonces, listo, ahí ya nos queda solucionar esa parte. Lo mismo va a pasar con nuestra nota. Este 5 que aparece acá, este 5 y este 5 son diferentes, porque aquí puede ser 3, 5, 4 y 3. Cuando yo tengo ese 5 y 4 y 3, y decimos que son dominios, ¿cierto? 5, 4 y 3, yo puedo decir que son dominios de qué atributo. De nota Notas. 1, 2 y 3. Correcto, la podemos llamar entonces nota 1, nota 2 y nota 3. Y listo. Y que no depende solamente de una entidad beneficiario ni de una entidad de asignatura porque abarcaría todo el grupo. Beneficiario tampoco porque el beneficiario le quedaría de la duda. Tengo 5 en cuál materia, en Coach, en inglés o en Java, ¿cierto? Y el grupo, porque entonces resulta que usted vio Java en el ciclo pasado, la perdió y la está repitiendo. Entonces tengo que indicar que la vi en un grupo una vez y otra vez en otro grupo. Entonces ya puedo llegar. Quiere decir que aquí es la mayor complejidad que podemos tener, pero mire que se soluciona. Ahora, resulta que él aquí está diciendo total inasistencias y total promedio. Entonces en mi sistema se quiere ver, ¿cierto? Para que al docente no le toque coger uno por uno y hacer, ni a ustedes hacer el cálculo de cuánto sacó. Aquí vamos a trabajar unos promedios. Entonces sí o sí esa información debe estar en mi base de datos. Entonces aquí debe ser total inasistencia y total, y promedio, perdón, y promedio. Y entonces aquí ya pues el mismo caso, el total de la inasistencia es por cada uno, por cada registro, esta información, toda esta pertenece a este, y listo. Cuando yo ya tengo resaltado, quiere decir que enseñándole esto a mi computador, esto que resalté acá, ya se lo enseñé una vez. Quiere decir que él va a aprender para el resto de estudiantes. Yo le enseño una vez y asunto arreglado. Por eso yo hago una sola interfaz y cuando la insertar me lo guardo en la base de datos y luego doy otro insertar y me lo guardo en la base de datos porque como vamos a trabajar interfaz gráfica, entonces él me va a guardar uno por uno. Y ahora si quiero guardar en masa, pues hago un bucle y un insert adentro. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Muy rápido. Bien, profe. Profe, tengo una pregunta. Bueno, Ahí cuando decimos beneficiario en las entidades, asignatura, grupo, eso es lo que después cuando hacemos los métodos y todo lo colocamos en paréntesis, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que va a recibir? Que colocamos, digamos, un valor, que es lo que tú dices, se lo enseño una vez. Entonces, cuando hicimos la batería, colocamos el nombre de la batería, colocamos cuántos miliamperios, o sea, y ahí se lo enseñé una vez y ya el sistema va a entender que va a recibir eso. claro, y allá a través de los insert y los botones, cuando yo le doy guardar, él lo guarda una vez, se borra el formulario, pero ya quedó en la base de datos. Cuando usted ya inserte otro y le da guardar, él lo guarda en la base de datos, allá va quedando. O sea que yo le enseñé una plantilla, ¿cierto? Un molde. Con ese molde creo a Mariana, ingreso sus notas y se fue. Y ya después ingreso otro y eso es transparente. Vamos a ver de aquí que no es complicado. Muy bien, entonces ahí ya cumplí la primera parte. Hice Profe, los yo requerimientos. tengo, qué pena, profe, una pregunta sobre ese Excel y esa entrada de datos. Yo podría crear una clase llamada sesiones, porque ahí hay notas y, bueno, solamente sería como una asistencia, pero veo que dice nota 1. Si son varias notas de una misma sesión, yo podría crear una clase llamada sesiones. Ah, bueno, eso ya sería otro campo de acción. Usted quiere manejar varias notas por sesión. Sí, por Depende ejemplo, si pasara eso. Sí, depende del contexto del problema. Claro que vea que los resabios que tienen usted. Usted ya está pensando en irse a programar, ¿cierto? Bueno, entonces son prejuicios que muchas veces tenemos. Entonces,
eso muchas veces nos va a incurrir en el error, pero sí, lo que estamos garantizando con este modelo conceptual, que está la información. Que ya usted, el contexto del problema, le dijeron, bueno, cada sesión va a manejar 3 notas, entonces esto se amplía el campo de acción y ya tenemos entonces que mirar acá y agregar más columnas, en fin, para que sean campos diferentes, porque la nota de nota 1 de sección 1, nota 2 de sección 1 y nota 2 de sección 3, ya serían 3. Y si tengo 3 secciones, serían 3 por 3, 9. Entonces ya serían 9 veces que deberíamos ingresar esa parte. Aunque lo miraríamos si se presenta el caso. O sea, cada problema que he presentado puede ser diferente. Listo, entonces ya. Me muestra la tabla de refuerzo. Un minutico, me faltó algo. ¿Está hablando a mí o al trabajador? Profe. Sí, ¿cuál es? El ejercicio, por favor. En el ejercicio de Excel o de... El otro, el que estaba haciendo el del mundo real, para ver las tablas, por favor. Acá. Esta. Sí, señor, muchas gracias. Listo, esta. Ahí ya, ustedes qué dicen, ya tenemos el 100% de la información, sí, ¿cierto? Ahora, ustedes dirán, bueno, pero es que el usuario también me dijo que el número de identificación, que el WhatsApp y todo eso. Entonces, aquí tengo un formato, pero es que el usuario quiere más cosas. El usuario en forma verbal o textual también nos planteó unos requerimientos, porque es que recuerden ustedes que yo puedo recopilar mucha información y esa información tenerla regada, entonces no me puedo pasar por alto nada. Entonces retomemos. Él quiere, miremos si se cumple. Administración de refuerzos, es carreta. Realice todas estas asignaturas. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces como entidad está. Acá también podemos descubrir entidades. Cuando hay personas, lugares, objetos, son entidades. Entonces dice, de todos los ciclos, ¿está ciclos? Sí, profe. Bueno, confío en usted, sí está. Bueno, teniendo en cuenta que cada ciclo tiene 3 asignaturas. Listo, la cantidad no me importa porque yo le enseñé una vez. Y que se llama programación inglés y code, listo, quizás 50, no importa, yo le enseñé una vez con un nombre y de ahí para allá ingreso más con otros nombres. Niveles 1, 2, 3, 4. Los niveles son de cada materia, o sea, inglés 1, inglés 2, 3, 4, eso entra a formar parte del nombre. Requiere que el formador sí está, ¿cierto? Sí. Y los docentes formados son entidades, hasta ahí vamos bien. Luego me dice que puede ingresar las notas, sí, puede ingresar la nota 1, 2, 3, 4 porque tenemos el espacio, ya lo detectamos que sí lo vamos a almacenar. Y entonces estos eran atributos, ¿cierto? Estoy sacando nomás las entidades por ahora. Bueno, dice que puede ingresar las notas de acuerdo a este formato que le entregaron y los beneficiarios también lo tenemos, es otra entidad, puedan consultar. Ese sería un método, pero ya dijimos que además de consultar, entonces ya tenemos toda la parte del CRUD. Insertar, consultar, modificar y borrar. Nosotros lo hacemos 100% para el administrador. El administrador tiene acceso a todo. Ah, bueno, entonces, ¿cómo va a ser que el usuario solamente consulte? Beneficiario, entonces, ahí como ya tenemos la información, lo único que hacemos es crear un formulario, que ya sabemos crear formularios, donde la persona se loguee y con el número de identificación que se loguee lo buscamos y solamente le mostramos la filita que le corresponde a él. Entonces ahí pues viene la parte ya del back-end que no alcanzamos pues a verlo, se ve en el siguiente ciclo. En este momento este programa es 100% para administrador, pero nos faltaría entonces crear perfiles para que mi proyecto de acuerdo al perfil le muestre y oculte opciones del menú a la persona que se loguee. Bueno, notas también.
También dice que cada grupo se le asigna uno o varios, aquí no era grupo, es tutor. Cada tutor se le asigna, tutor lo tenemos, sí. Por ahí lo tenemos en presencial y entró a jugar acá. Se le asigna uno o varios grupos, grupos lo tenemos, sí. El hecho de que yo cree un grupo puede tener muchos. Para la solución de dudas, entonces, dice, para que los beneficiarios puedan contactar dudas, debe incluir datos básicos del formador y el tutor, igualmente el WhatsApp y el link del encuentro. Entonces, acá nos faltan esos datos. El link del encuentro, el WhatsApp, ahorita sí díganme de qué entidad es el link del encuentro y WhatsApp. Pues yo no sé si sería del grupo o como tal. La cogió de uno. El WhatsApp, bueno, que fue que yo creé el WhatsApp. No, es del grupo. Así lo haya creado usted. Entonces, nótese que acá, a pesar de que el grupo no lo teníamos como entidad, así lo teníamos como entidad, esta información pertenece a al grupo. Y la otra sería la llave primaria, ¿no? El código del grupo. Bueno, sí, ese ya sería en el siguiente paso. Muy bien. Entonces, resulta que también nos dice que necesitamos, obviamente, aquí hay información que nos va a suplir esta problemática. Y lo del textual también me lo tiene solucionado con lo que acabamos de hacer. Pero entonces resulta que usted dice, no, pero entonces que el informador, el nombre solamente está muy poco. Entonces ya socializando con nuestro cliente decimos, no, el nombre solo, no, está muy pelado, ¿cierto? Yo necesito comunicarme con él, en fin, entonces ya asignémosle los datos adicionales que nosotros, los RNF, los requerimientos no funcionales que no nos pidieron, nosotros debemos asumir que están de una vez antes de empezar. Entonces yo puedo decir acá que tengo el celular del formador. Tengo también el celular de tutor, que tengo también el celular del beneficiario, que no se ven en una plantilla de notas, ¿cierto? Ustedes cuando van a consultar las notas, no les aparece toda esa información, pero que sí se necesita para poder llegar a ese producto final. Y tenemos obviamente el mail del formador, el mail del tutor, el mail del beneficiario. ¿Qué otra información creen ustedes que debe ir antes de arrancar? Profe, mail beneficiario ya está. Ya la tenemos, sí. ¿Está aquí más arriba? No. Está. Sí, profe. Está ahí arriba, mail. Sí, se llama Jimmy. Ya correcto. Mail del beneficiario, correcto. Llamémoslo así, pues beneficiario, aunque está bien, gracias. Tienes, bueno, listo. Entonces, my formador y file de tutor que nos faltaba, mínimo con eso. Pero es que necesitamos, obviamente, para efectos de control acá de quién calificó y todo, necesitamos la identificación del formador y la identificación del tutor y también del beneficiario. Y listo, mínimo pues con eso. Ahora, si nos queremos alargar más, pues entramos al detalle de qué es relevante para este sistemita de notas. Obviamente, pues aquí no estamos manejando que inscripciones, que matrículas, ni nada de eso, no. Nos pidieron un sistemita rápido que me le dé solución a lo que ya tengo y que ya tienen ahí. Nosotros nos imaginamos que tienen una información que nosotros, para poder hacer mi programita completo, necesito. Y entonces acá, pues me falta la entidad. Aquí es, bueno, para agilizar un poquito ya. Ya sabemos de quién son. Vamos ahora. Tercer paso. Una vez yo ya apliqué ¿qué forma normal aplicamos ahí? La primera
miramos los atributos en forma atómica, uno por uno, y verificamos si el producto final está acá. Para armar el producto final, la información está acá, o sea que vamos a la fija. Entonces, que no voy a mostrarle el número de identificación, listo, no la voy a mostrar, pero lo voy a incluir porque es relevante para mi sistema, es importante. Luego los atributos dijimos de qué entidades son, segunda forma normal, ¿cierto? Los atributos pertenecen a una entidad o varias, ¿cierto? Pero esa es la tercera forma normal. La tercera forma normal dice que todo atributo debe depender de la llave completa, pero acá no estamos hablando de llaves todavía. Esa tercera forma normal la revisamos es en el diseño. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a hacer el modelito conceptual. Si vamos al JET, vamos a transcribir esta información en forma modelo, ¿cierto? Que ahí nos es mucho más fácil detectar las cardinalidades, las dependencias, los atributos, toda esa parte. Muy bien. Entonces acá hay otras, mientras abre el JET ahí, hay otras restricciones que se pueden aplicar. Y es que, digamos, el total de la, ¿dónde colocamos los totales? Acá, el total de la inasistencia, pues no tengo yo por qué sumarla, ¿cierto? Eso sería calculado, ¿cierto? Debe aparecer, así como en Excel. El promedio también se debe calcular, ¿cierto? Entonces ahí viene ese concepto. Yo no voy a ingresar el promedio ni el total de la inasistencia, no, esos son campos calculados que sumo a partir de otros datos que ya existen. Muy bien. Entonces vamos ahorita, si el modelo conceptual, vamos a crear uno nuevo. Y hay unas muy fáciles y van a haber otras para que peleemos ahí un momentico. Entonces acá en el lado derecho aparece UML para diagramas de clases, ahí están. Y está el de modelo entidad relación, que es el que nos interesa en este momento. Me están diciendo entonces en la teoría, ya que a ustedes no les gusta, que en rectángulos vamos a dibujar todas las entidades. ¿Cuántas entidades tengo? Formador, una. Vamos a resaltarlas acá. Formador, uno. Entonces, tutor, grupo, asignatura, beneficiario. Ya los que tienen memoria me acuerdan 5, o sea, 2, 4, 5. ¿Estamos de acuerdo? 5. Formador, tutor, grupo y asignatura. Entonces, este rectángulo lo vamos a traer para allá. Hay unos iconitos que no he usado porque me corcharon ahora y no les cumplí con lo del protector. No alcancé a irme por tiempos. 5 entidades. Listo, o sea, no me las sé todas tampoco. Entonces, uno más o menos aprende lo que aplica. Por ejemplo, lo que uno no usa, no lo aplica. Bueno, entonces acá vamos en orden cronológico de historia. Metémonos una historia acá. ¿Qué creen ustedes que debe existir primero de estas entidades? ¿Qué pesar de ustedes? Con el último. ¿El ciclo? Listo. Ah, no, esperen. No, eso es otra Los cosa. atributos. Formador, tutor, grupo, asignatura, beneficiario. Díganme pues. ¿Qué debe existir primero para que los otros puedan existir? El grupo. El grupo. Listo. El grupo no. Beneficiarios. No. Usted no puede entrar si no hay grupos. ¿Cierto? Cuando una vez se crean los grupos, empiezan a contactar. Venga, formador, usted, docente, formador, usted puede coger este grupo. Listo. Ah, ahora vamos a colocarle tutores. Ah, tutor, usted puede trabajar este grupo. Listo. Pero resulta que hay algo más primero de los demás. ¿Y es cuál? Asignatura. La asignatura. Este es el cuento. Sin asignaturas acá no hay nada. Asumimos que ya existe la universidad. Mire, pues que aquí no tengo universidad, ni la facultad, ni nada de eso, ¿cierto? Estamos dentro
Y estamos trabajando concretamente en las asignaturas del programa MINTIC. Ahora, si me hubieran dicho que todos los programas de la universidad, medicina, veterinaria, ingeniería, van a ser unos refuerzos, entonces, amigo, empiece más para atrás. Empiece con programas y facultades, porque un programa pertenece a una facultad. Entonces, mire cómo el contexto del problema puede ir, por eso tenemos que definir el alcance. Y no es que el cliente empiece a pedirme en la mitad más cosas, no, un momentico. Le entrego hasta acá y negociamos lo otro porque, pues si no, nunca acabo, ¿cierto? Muchas veces un cliente no deja terminar pidiendo y pidiendo y pidiendo y saberlo llevar y decir, no, es que esto no es como usted cree, vamos a terminar primero esto porque ya hay una estructura hecha. ¿Cuál nos falta? Beneficiar. Profe, ¿le puedo hacer un aporte ahí? Claro, cuéntenos. Muchas veces la forma más sencilla de evitar que un cliente le diga, ay, pero hágame esta modificación, pero hágame este cambio, nos le dice, listo, vale más. Pase con el encargado que le facturen y yo le hago el cambio. Y así se evita uno que le sigan cargando cambios a uno como programador. Sí, eso está, claro, gracias. Esa está, sí, uno muchas veces tiene que tomar esas precauciones, pero como es un sistema nuevo, ¿cierto? Desde el sistema nuevo tenemos que ser un poco más flexibles, porque si bien sabemos nosotros que el cliente no sabe de eso, pues definir a partir de que ya se inicia a programar, que si hay nuevos requerimientos, entonces hay que seguir esta normativa. Por ejemplo, cotizar, en fin, ¿cierto? Y ya cuando se entregue el programa, se hace un contrato de mantenimiento que incluye el mantenimiento y vale tanto por tanto tiempo y si tiene derecho a nuevas actualizaciones, a nuevos reportes, en fin, o a 100 preguntas por día. Bueno, eso pues ya en el ciclo 3, las 2 primeras semanas no empiezan programando, sino que es eso que estamos hablando acá. Cómo levantar bien esa información y esas políticas que hay que manejar para poder trabajar. Muy bien, ya vimos a manera de historia que esta asignatura, por X o Y motivo, hay en todas, hay mucha deserción, en fin, entonces se armaron unos grupos de refuerzo y a ese grupo se le van a asignar unos formadores y unos tutores, como está pasando, y una vez se creó los grupos, el beneficiario se inscribió, me dijo, me gusta con Hugo, me gusta con Johairo, o con Hugo no hay cupo, me tocó con Johairo, ¿cierto? Entonces, ya esos son interfaces que uno va haciendo. Capacidad del grupo, aquí era abierto para todos los que se quieran inscribir. Muy bien. Ya cumplimos la primera entidades. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero, independientemente de los atributos, porque ya sabemos que son, si no colocarlos, vamos a las relaciones. Faltan 10 minutos. Bueno, porque los atributos son los iconos, ya mira. Entonces, la parte más polémica es esta. Tenemos que crear unas relaciones directas, dependencias directas entre entidades. Entonces, muy bien, nosotros tenemos que empezar a crear en estas entidades cuáles son las dependencias más directas para trabajar. Entonces, empecemos. ¿Ustedes creen que la asignatura, quién la necesita? Grupo. El grupo. ¿Estamos de acuerdo? Porque para eso va a ser el refuerzo. Para que la combinación asignatura-grupo le podamos trabajar. Entonces yo le puedo decir acá, reforzar o una asignatura es reforzada en un grupo, por decir algún verbito por ahí relativo a lo que estamos haciendo. Todo muy bien. La pregunta es, un grupo, bueno, yo les enseñé el truquito por ahí, con las, vamos a hacerlo, ya yo les enseñé el truquito, vamos a entonces a hacerlo. Acá entidad relación, entonces acá está el de las paticas muchos y el del 1. El rombito, entonces me va a permitir unir los dos a través de una relación.
En vez de composición y todo, aquí no aplicamos esa herencia. Entonces decimos, vamos de izquierda a derecha primero. Una asignatura, ¿en cuántos grupos se puede reforzar? M. O sea, aquí me queda de 1 a muchos, ¿cierto? Varios Me grupos. devuelvo. Un grupo, ¿cuántas asignaturas puede reforzar? Una. M. Usted puede estar en 3. ese grupo para reforzar inglés, coach y programación, ¿cierto? Entonces, mucho. Entonces, ¿cómo nos No. queda? Un ¿Cómo grupo nos no queda? es solo para una De uno a materia. muchos. Bueno, No, mire que acá ya dijimos nosotros que nuestra relación, muéstrame si me deja escribir adentro. Sí. Dijimos que lo debo tomar en ambos sentidos. Acá uno. Este es maluquito de manejar. Miremos aquí si hay uno de noticas por ahí para escribir. Nodos. Flowchart. Esa bolita. Entonces, digamos acá, lo debo leer acá. Uno. Este no me deja escribir ahí adentro. Entidad, relación, elementos corrientes. Diagrama, listo, espera, busquemos uno aquí donde yo pueda escribir. UML hay En la primera. UML, esta notica, correcto. Entonces acá yo puedo El otro. decir uno, así como para hacerlo rápido. Este puede ser uno a este lado, listo. Yo digo una asignatura y control V acá. Una asignatura en cuántos grupos, en cuántos grupos la pueden reforzar. En muchos. Muchos. Java, ahí están varios grupos. varios Ahora me grupos. devuelvo. En un grupo, ¿cuántas asignaturas se pueden reforzar? Muchas. En el ciclo 2 son 4. Correcto. O sea que usted, ese grupo lo pueden crear para muchas asignaturas, ¿cierto? O sea que me quedo en ambos sentidos. Acá tenemos de 1 a muchos, de izquierda a derecha, aquí tenemos de derecha a izquierda. Un grupo puede tener varias asignaturas y una asignatura es reforzada en varios grupos. Tomamos el mayor de cada uno y me quedo entonces de cuánto a cuánto. De muchos a muchos. Mucho a muchos. Y entonces, ¿cómo lo dibujamos acá? Lo dibujamos con las paticas. Esta patica que vemos acá de entidad relación, entonces, donde están las paticas significa mucho. Entonces, cuando yo hago clic acá, debo ser de donde la quiero tener hacia abajo. Hacia acá es muchos y hacia acá es muchos. La suelto, le hago clic y la suelto. Ya que ahí me quedo de muchos a muchos. Listo. Ahora resulta que a ese grupo hay que asignarle un formador y un tutor. Entonces, esa es la pregunta. Para yo poder relacionar un formador a un grupo, miremos cómo nos puede quedar. Yo puedo decir acá que un formador, ¿en cuántos grupos puede dar refuerzo? Muchos. En muchos. Ahora, un grupo, ¿cuántos formadores puede tener? Muchos. También muchos, profe. Muchos, ¿cierto? O sea que acá tengo de muchos a muchos. También. Ese muchos a muchos, entonces lo represento acá de forma relacional en este sentido. Ahora miremos nuestro tutor. Mire que son entidades diferentes. Si fuéramos a diagrama de clases, podríamos hacer una superclase con los datos de formador, tutor, beneficiario, y entonces ya es otro cuento. Aquí estamos en modelo relacional.
Entonces ahora vamos acá y de hecho afuera es el más común eso, ¿cierto? Asesorar. Asesorar. Y acá nos faltó el verbito de, digamos, dirigir, orientar, suena como mejor, orientar. Muy bien, entonces acá pues es el mismo caso. Un tutor, ¿cuántos grupos puede asesorar? Muchos. Muchos. Y un grupo pues puedes asesorado por ¿cuántos tutores? Por muchos. Mire que inclusive en el WhatsApp se ven que tienen varios tutores asignados, ¿cierto? Entonces yo puedo decir aquí que es de muchos a muchos. Listo. Y entonces muy bien. ¿Y dónde entra a jugar nuestro amigo beneficiario? Lo dejamos volando, no puede quedar volando. ¿El beneficiario dónde entraría a jugar? En los Pues en grupos. todo. En el grupo, en todo. Asignatura. Aporte. A ver, descartemos. Asignatura, profe. O sea que todos se vienen para acá. Y yo digo Java, todos quedan acá. Él es como padre, pues el principal. O sea, la asignatura existe sí, sin nadie. Java, inglés en sí. Y conformador descartado, porque no hay, a no ser que hagamos pareja ahí con alguna de las muchachas. No descartado. Con el tutor tampoco. Se encuentra con el tutor a veces para la asesoría, pero nada que ver. Con asignatura sola tampoco. Y entonces, Pero en el grupo. y si yo le digo a usted que está en el grupo de 27 y ahí están viendo 3 materias, se llaman las mismas. Entonces, En asignatura, profe. no, la asignatura Java existe. Usted crea la asignatura. Y si usted mete el beneficiario, no tiene Profe, sentido. y ese no puede ir relacionado también pues, con la parte de reforzar. O sea, que ese reforzar tenga lo de asignatura de grupo. Ah, bueno, por ahí es la idea. Entonces, por ahí hay un disco que dice que no soy de aquí ni soy de allá, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde es? En ningún lugar. Y ese es el problema, no puede quedar volando. Tiene que estar relacionada, un modelo relacional con entidades volando, quiere decir que no existe. Entonces está donde dice reforzar, que está conectado con Ah, asignatura. Con reforzar, no, profe. con reforzar. ¿Por qué? Resulta que el beneficiario no va a depender directamente de la asignatura, tampoco del grupo solo, porque en el grupo dan varias asignaturas, pero sí de la combinación de ambos. O sea que en un grupo que se da Java, este estudiante puede entrar a jugar. ¿Sí ve? Y ahí sí es más claro. Por lo tanto, nosotros tenemos que crear una relación acá que me permita que este amigo pueda inscribir, bueno, digamos, inscribir acá esa combinación. Entonces yo pues, ahorita la pregunta es, una asignatura, un beneficiario, ¿cuántas asignaturas acá, en cuántos grupos de asignaturas puede estar? En asignaturas en mucho. En muchas, ¿cierto? Puede estar en el refuerzo de inglés, de COACH y demás, ¿cierto? Y en esta asignatura de COACH, en esta acá, combinación, ¿cuántos estudiantes tiene? Es un refuerzo, ¿cuántos estudiantes tiene? Muchos. Muchos, entonces me quedo de muchos a muchos. Entonces ahí ya le dimos solución a esta parte. Y que a la tarde entonces iniciamos
Ya después de que tenga el modelo conceptual, eso se va volando porque ya hemos aclarado todas las dudas. Entonces quiere decir que este con este se me va a relacionar y que este con este se me va a relacionar. Y ustedes dirán ahorita, sí, ¿y esta vuelta para qué? Muy fácil. Porque digamos que usted acá, la nota 1, por ejemplo, para terminar en un minuto, la nota 1 es un atributo que nosotros vamos a agregar y entonces debe aparecer acá, ¿cierto? Ya tenemos nota 1, lo llamamos así, ¿cierto? Cuando yo les decía a ustedes, la nota 1 es del formador, no, yo lo califico, pero no es mía. ¿Es del tutor? No, él no califica, asesor. ¿Es del grupo? No, esa nota no va para todo el mundo. ¿Cierto? Si la nota fuera del grupo, todos sacan la misma nota. La nota Profe, tampoco es de la asignatura, es de acá. ¿Qué me dices? profe, una pregunta que me perdí un poco. Este diagrama que estamos haciendo de entidad-relación, acá no se utiliza lo mismo que en el de estar, en el que uno va apenas a hacer la interfaz gráfica. O sea, aquí no se habla de subclase, superclase, no, eso es diferente, es que me Correcto, estoy es diferente. confundiendo. Correcto, es diferente. Y acá tampoco manejamos esas asociaciones de herencia ni nada de eso. Aquí el propósito es detectar entidades, atributos y dependencias y cardinalidad, no más. Hasta este momento vamos acá. Ok, pero entonces eso que tú estabas diciendo que son los tipos de asociaciones, pero también hace parte del otro diagrama, ¿cierto? Es lo único que tienen similar, ese tipo de asociaciones, ¿ok? Aquí la asociación es una sola, una dependencia. No hay otras combinaciones. Y la cardinalidad sí la vamos a ver. Entonces vamos a llamar a este modelo conceptual para que nos vamos a mostrar. Entonces, hasta ahí ya hicimos la parte compleja que es esa. Para finalizar ahí, la nota 1, mire que nos aclara mucho, no es del formador, no es del tutor, no es del beneficiario. ¿Es de dónde? De la combinación entre que vamos a tener entre el beneficiario y el grupo en que está, ¿cierto? Entonces, ahora las dos traemos ya los atributos, ese no va a demorar mucho y vamos al modelo relacional y empezamos a programar, porque de bases de datos, pues explicamos a medida que hagamos cada CRUD, ¿La nota va relacionada con cuál? ¿Cómo dices? ¿La nota va relacionada con cuál? La nota es la que vamos a analizar ahora, ya está descartado estas 4, y va a ir acá o acá. En este caso iría acá, porque está la combinación de asignatura con grupo. Y esta asignatura grupo estudiantes se unen acá y ahí iría la nota. Yo creo que este rombito nos sobra acá. Sí, nos sobra. Sí, eso le iba a decir, profe, ¿cómo se viene ahí mirando ese caso? A esa nos sobraría ahí. Ajá, sería como tener dos cosas de relaciones ahí. Sí, ya. La relación de Listo, dejemos este ahí y a las 2 nos vemos y a las 2 ya van a ver pues que esto se convierta en un producto final, del cual pueden, digamos, presentar para su reto a los formadores que les dieron vía para terminar. También pueden hacer la base de datos para el que dejaron ahí de las figuras planas o de pronto el formador les entregó por allá un reto para hacer. Bueno, ya es libertad de cada uno. Muchas gracias, Sebastián. Esto lo hace dentro de un equipo de programación, lo hace la misma persona, o sea, el que